Que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE. Buenas noches. Descontento en el grueso del Partido Socialista. Los históricos de la formación reciben con recelo y mucha preocupación ese pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No ven con buenos ojos, y no es para menos, que el dirigente socialista tenga que arrodillarse ante el separatismo. A Ibarra le preceden Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Paje y hasta el propio Felipe González. Ninguno de ellos reconoce un Partido Socialista rupturista. Abogan por un acuerdo con el Partido Popular, aunque sea complicado. A Sánchez se le viene encima el descontento de los pesos pesados de su formación. Nadie mejor que el propio líder socialista para saber lo que significa que dentro de su propio partido renieguen de uno. Pedro Sánchez incurre en una gran irresponsabilidad al pensar que solo es de cara a la investidura, porque luego tendrá que gobernar atado de pies y manos a las exigencias separatistas, y eso no es algo que se pueda digerir políticamente ni para un gobierno ni para España. Primer no del separatismo a Pedro Sánchez. Esquerra no cambia de momento su intención de voto en una posible sesión de investidura al socialista. Esta mañana Adriana Lastra ha mantenido un encuentro con Gabriel Rufián para intentar buscar el apoyo de este grupo. Desde las filas republicanas consideran que hay avances, pero que siguen estancados en la represión. Un ex alto cargo de Carles Puigdemont elaboró una lista de los Mossos de Escuadra en la que se clasifica a los agentes por su ideología, lealtad y carisma. Así se plasma en una libreta de Víctor Terradellas, que ya está en poder del juez, una agenda incautada en su despacho cuando se investigaba durante un registro el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a una fundación del entorno de Convergencia. España en alerta por la bajada de temperaturas. La masa de aire frío que ha entrado por el norte de la península está dejando a su paso fuertes lluvias, intensas nevadas y olas de hasta 10 metros. La nieve ha provocado que en muchas carreteras españolas se prohíba la circulación de camiones y autobuses. A partir de mañana los termómetros no suben de los 10 grados. En Jerez, una menor de 13 años ha sido brutalmente agredida por un compañero suyo de clase. La golpeó con un brazo escayolado que le ha provocado un desvío del tabique nasal. Los padres denuncian que este niño es muy problemático. Este chico llega, empieza a amenazar otra vez a la niña, te voy a partir la cara, te voy a partir la cara, y mi hija pues sale en su defensa y le dice que quiere dejarla en payá. Entonces se vuelve y dice, pues te la parto a ti. Y le dio un puñetazo y le partió la nariz. Cuarta semana de protestas en Bolivia en la que aumenta el balance de víctimas. Son 10 las personas que han fallecido a causa de los enfrentamientos. Mientras tanto, Yanín Áñez intenta volver a dar normalidad en el país. Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea ya le han dado su apoyo reconociéndola como presidenta del país. Se desconoce el paradero de Hugo Carvajal. El pasado viernes la Audiencia Nacional acordó entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, pero no ha sido hasta 4 días después cuando los agentes se han ido hasta su domicilio para poder detenerle. Todo indica que se ha fugado de España. Desde Estados Unidos consideran que esto es una gran vergüenza y que nuestro país está siendo demasiado blando con el chavismo de Nicolás Maduro. Yo creo que este preacuerdo incorpora las garantías que para las dos formaciones políticas era fundamental tener. Para Unidas Podemos su garantía era estar en el gobierno de España y para el Partido Socialista la garantía era tener un gobierno cohesionado, tener un gobierno solidario en cuanto a las responsabilidades. El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña.
Pedro Sánchez aparca sus promesas de campaña electoral y abandona esa firmeza contra el separatismo. Declaraciones del líder tras una reunión entre su partido y Esquerra en búsqueda del apoyo clave del separatismo a ese preacuerdo firmado con los morados. Una hora de encuentro entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián que ha terminado con el no de los independentistas. La formación tendría que votar sí o como mínimo abstenerse en la sesión de investidura para que Pedro Sánchez se convierta en presidente. El principal grupo del separatismo siempre ha mostrado su preferencia por ese ejecutivo progresista en la Moncloa, pero desde el primer momento ha dejado claro que no va a facilitar la votación a cambio de nada. Exigen que los socialistas se comprometan a volver al diálogo político como mecanismo para solucionar el conflicto, es decir, quieren un nuevo Pedralbes. Sin embargo, las filas republicanas consideran que el PSOE sigue en la misma postura de la represión. Están en el no, pero se abren a mantener más conversaciones. La posición del grupo republicano sigue siendo un no a una eventual investidura de Pedro Sánchez. Durante la conversación no ha habido indicio alguno de que el Partido Socialista vaya a abandonar la vía represiva. Ambas partes, sin embargo, han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo contactos. La apuesta de Esquerra Republicana es la resolución política del conflicto a través de una mesa de negociación. Sánchez no ha querido ni luz ni taquígrafo en ese primer encuentro que se ha producido 48 horas después del pacto del abrazo. Ya a primera hora de esta misma mañana, justo antes de que comenzase esa mesa entre socialistas y republicanos, el número 2 de estos lo calificaba como un buen comienzo. Considera que ese primer acercamiento allana la investidura, pero Per Aragonés continúa anclado en el reproche y en el voto contrario. Yo no voy a entrar en cuestiones concretas porque aún no hemos empezado la negociación, pero es evidente que todo lo que conduzca a soluciones penales y intentar limitar el conflicto político por una cuestión penal, de código penal, esto aleja el acuerdo. Todo lo que lleve a tratar el conflicto como una cuestión política nos acerca al acuerdo. Los de Oriol Junqueras saben que son imprescindibles y exigen que Pedro Sánchez se ponga de rodillas ante ellos, que ceda atendiendo a sus peticiones. En el Partido Socialista no ha sentado nada bien la firma con Pablo Iglesias y mucho menos tener que depender de los separatistas. El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no quiere un gobierno social comunista porque no cree que Podemos sea un partido del que uno pueda fiarse. He dicho que si se forma gobierno lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE. El rechazo a que los separatistas condicionen toda la legislatura ha llegado también desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García Paje, ha abogado por un gobierno con Partido Popular o con Ciudadanos, pero reconoce que le resulta una idea un tanto imposible de concebir. Apoyo, lo digo con mucha claridad, la declaración de intenciones del Partido Socialista y de Podemos, y recuerdo y digo hoy en público lo que vengo escuchando y he defendido en toda la campaña, pidiendo el voto para Pedro Sánchez. Es que, sincera y llanamente, un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Lo cual no es exactamente que no se deba hablar, Yo defiendo que se pueda resolver lo más posible los problemas políticos hablando políticamente. Ahora, no es lo mismo hablar porque no te queda más remedio, es decir, porque en realidad te lo exige la otra parte, que hablar con el ánimo interesado y desinteresado al mismo tiempo, sin depender de nadie, hablar para arreglar. Ya lo ven, los históricos del Partido Socialista por tercer día consecutivo vuelven a mostrar su descontento al pacto con Podemos y a esa posible alianza con los independentistas. El más duro, sin embargo, ha sido Felipe González. El expresidente no solo ha reprochado la rúbrica, criticando que se hayan repartido ya los cargos, sino que ha ido más allá. González asegura no sentirse representado por este Partido Socialista y ser un huérfano político. No lo definía así, pero como orfandad representativa que te aleja del deseo de votar, es algo que también siento yo y no creo que esté entre los millennials. Y además voto aunque haya muchas votaciones. Yo no tengo elementos de juicio para decir si lo que se ha hecho está bien o mal. No me gusta algo
que todos entenderán, incluso lo que han hecho, que después de discutir tantas veces que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa que debería incluir las cosas más elementales como las que he dicho, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. José María Aznar estima que Pedro Sánchez ha escogido el peor de los caminos para poder continuar en la Moncloa. En el entorno del expresidente de la Fundación FAES ha publicado hoy un análisis titulado Después del 10N, en el que se analiza todo lo malo que va a traer este pacto. Alerta de que Frankenstein, confrontado con lo que se viene, se queda en una mera anécdota. Frankenstein, comparado con lo que parece venir, resultará un modelo de armonía. No es que Sánchez mintiera cuando nos explicaba el insomnio que le produciría un gobierno de Podemos, es que simplemente para él las categorías de verdad o mentira no existen. La otra parte del precio que el PSOE y Sánchez están dispuestos a pagar, y gustosamente habría que añadir, es el de llevar al sistema político de la Constitución a su peor crisis. Por su parte, Ciudadanos apela a las segundas oportunidades. Piden que el socialismo reflexione y rectifique antes de que sea demasiado tarde. La candidata naranja a la presidencia de la Generalitat y portavoz en el Parlamento, Lorena Roldán, reprende al Partido Socialista porque no se puede pactar, dice, con aquellos que avalan la violencia, como Esquerra o Bildu. Le insta a que mire al centro y no a los extremos. Nosotros le decimos a Sánchez que está todavía a tiempo de rectificar, que no busque un acuerdo en los extremos, que no busque un acuerdo con los populistas, que busque un acuerdo de centro, un acuerdo moderado, que hay opciones, que tiene la opción de llegar a este acuerdo tanto con nosotros, con Ciudadanos, como con el Partido Popular, para buscar pactos de Estado que den estabilidad y, sobre todo, que velen por los intereses de todos los ciudadanos y que se deje de pactar con aquellos, insisto, que cada 2 por 3 están declarando ante la justicia por desobediencia, por malversación, por corrupción, por vulnerar los derechos fundamentales de todos los catalanes. No se puede tener como socio a aquellos que no respetan los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Esta unión con la izquierda radical también pone en jaque al mundo animal. A este se refieren en el documento que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Lo están viendo. Lucha contra el cambio climático, la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales. Para el posible nuevo gobierno, la lucha contra el maltrato animal se encuentra en el tercer eje prioritario de actuación, intentando dar respuesta a lo que consideran uno de los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto. Es conocido por todos las intenciones de Podemos de abolir los toros. En muchas ocasiones han hablado de ello e incluso de impulsar un referéndum para prohibirlos. Para saber cómo ha sentado esta noticia en el mundo taurino, hablamos ya con el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, con Chapo Apaolaza. Muy buenas noches. Buenas noches. Punto 3 del acuerdo, trato digno a los animales. ¿Es una mala noticia para el toro este acuerdo entre Sánchez e Iglesias? Creemos que no. La gente del Toro naturalmente está absolutamente en contra del maltrato a los animales. ¿Cómo podríamos estar a favor de maltratar a un animal? Justamente el toro, su supervivencia, el trato que se le da, la dignidad que tiene su sacrificio, supone uno de los mejores tratos que podemos dar a todos los animales que están en contacto con nosotros, los cientos de millones de animales que consumimos, con los que nos vestimos y con los que trabajamos. Justamente el trato digno para un animal es como se trata al toro de Lidia, viviendo en semilibertad. Darán guerra a los espectáculos, pero ¿se va a ahogar el sector ganadero? Esperemos que no. Una de las cosas que a la Fundación del Toro de Lidia, como gente del toro y por tanto del campo, nos ha gustado es la referencia al interés por la España vaciada. Pero eso también incluye cierta preocupación por las veleidades más o menos animalistas que ha tenido Unidos Podemos durante estos últimos meses y estas últimas elecciones en sus programas electorales. Y le decimos al Partido Socialista y a Unidos Podemos que tienen que elegir radicalmente entre defensa del mundo rural o animalismo. No hay puntos intermedios. El animalismo llevado al extremo y a la consecución de sus fines en realidad destroza absolutamente el mundo rural, tanto económicamente como ecológicamente, como en su parte de concepto, significado y cultura. ¿Por qué parece que la izquierda es la única que está en contra del toro? Habría que recordarles que la tauromaquia es general y que no pertenece ni a izquierda ni a derecha. Por supuesto que hay que recordarlo, nosotros lo recordamos constantemente, nos extraña mucho que haya partidos que no lo entiendan y que propongan una prohibición y un ataque frontal y una censura
aparte de la cultura popular de este país, protegida por todos los estamentos legales, ¿no? Los toros, nosotros lo decimos, no es que no sean de derechas ni de izquierdas, es que son de derechas, son de izquierdas y son del centro. Los toros son de todo el mundo y los partidos que han firmado este preacuerdo, el Partido Socialista y Unidas Podemos, tendrán que entender que tienen que representar a todos los ciudadanos, incluso a sus votantes, que son también gente del toro. La fiesta está recogida en el Tribunal Constitucional como cultura de primer nivel. ¿Se puede prohibir o modificar? No se puede, esto debería entenderlo y yo que creemos que lo sabe el Partido Socialista, que sería un escándalo si pusiera una mano encima o censurara la tauromaquia. El Tribunal Constitucional ha dejado claro la prohibición de la tauromaquia en 3 estamentos muy diferenciados y perfectamente claros y comprensibles. La tauromaquia no se puede prohibir, Cataluña no pudo prohibir la celebración de la fiesta de los toros, la fiesta de los toros no se puede modificar al antojo de los políticos para hacer algún tipo de prohibiciones encubiertas como intentó el gobierno de las Islas Baleares, y no se pueden celebrar referéndums sobre tauromaquia porque no se pueden celebrar en este país referendos y preguntas sobre censura que vayan en contra de la libertad cultural. Así que ninguna de las 3 se puede. Lo ha dicho el Constitucional y por supuesto lo sabe el Partido Socialista y así ha sido su doctrina hasta ahora. Chapa Paolaza, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos conociendo más detalles de cuál sería la estructura de ese ejecutivo con los morados dentro. Los ministerios de Estado están excluidos para Podemos. Nos referimos a Interior, Defensa, Hacienda y Justicia. La columna vertebral seguiría teniendo logo socialista. Margarita Robles continuaría al frente de Defensa, Dolores Delgado en Justicia, María Jesús Montero en Hacienda y en Interior no se movería Fernando Grande Marlaska. De esta forma, el Partido Socialista continuaría controlando el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Como saben, una vicepresidencia sería para Pablo Iglesias y los de Podemos tendrían también 3 ministerios de carácter social. En las anteriores negociaciones, Pablo Iglesias exigió las carteras de Vivienda, Sanidad e Igualdad. Los morados también querían trabajo, algo que motivó uno de los muchos choques. Este ministerio sería uno de los que podrían cederse, por lo que Isabel Celaá podría caerse la bancada. Pendientes del hilo están ella y también Magdalena Valerio. Ambas se ponen a disposición del partido. ¿Irá usted en la próxima legislatura? Todo eso está en función del presidente. En el hipotético caso que dejase de serlo, voy a ser diputada de la Nación porque he sido elegida diputada por la provincia de Guadalajara. Y en todo caso, siempre me esperará, en un futuro, si es menester, volvería de mil amores, como hice en otra ocasión ya, a la función pública de nuestro país, en este caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es donde tengo reservado puesto de trabajo. Declaración de guerra a la libertad de los padres para que sus hijos estudien religión. En el marco del Congreso de Escuelas Católicas, ante más de 2000 representantes de esta modalidad de la enseñanza, Isabel Celaá se ha quedado tan ancha negando ese derecho. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Hace referencia la ministra de Educación en funciones al artículo número 27 de la Constitución, en donde sí se establece ese derecho para que los padres puedan elegir libremente si quieren que sus hijos estudien o no religión. Nos vamos ahora hasta Cataluña, porque por segunda noche consecutiva los radicales han cortado los accesos y salidas a Barcelona. Convocados por los CDR, los separatistas piden la independencia o alertan del caos sobre la ciudad. Todo ello mientras conocemos una agenda del entorno de Carles Puigdemont con listas de los Mossos de Escuadra, junto a los nombres y apellidos calificativos como contrario a la independencia, rojo o patriota. Imágenes como esta siguen siendo habituales en Cataluña. Ahora la Audiencia Nacional investiga esas acciones por terrorismo. Pero mientras, los radicales continúan cortando carreteras y hoy, además, planeaban invadir las vías de la alta velocidad, las del AVE. Lo hacían a la altura de Báscara, un municipio de Gerona,
Ahí los Mossos de Escuadra han identificado este coche, un Chevrolet Cautiva de color negro, el de la hija del presidente Torra. Se dirigía hacia el lugar donde los CDR habían convocado la acción. Al encontrarse con una furgoneta de los antidisturbios, se dio la vuelta. Los agentes tomaron la matrícula y han comprobado que está a nombre de Carola Torra. Todo cuando se cumple un mes desde que se hizo pública la sentencia del proceso. Y también se ha conocido hoy el contenido de una libreta de Víctor Terradellas, miembro de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña. Según ha desvelado el periódico, en ella había anotaciones y listas políticas de los jefes de los Mossos, en las que se les clasificaba por ideología, lealtad y carisma. El cuaderno, ahora en posesión del juez, se encontró en un registro de su despacho en 2018 y contiene un esquema gráfico que simula la estructura de la cúpula policial. Eso en las altas esferas, y a pie de calle, los radicales, alentados por Tsunami Democratic, continúan haciendo convocatorias, dicen, hasta que consigan la amnistía de 40 presos independentistas y la retirada de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En Devuelven el Poder, Miriam González reflexiona sobre el sistema político español y sobre la posición de nuestro país en el ámbito nacional. Hablamos ya con ella. Señora González, muy buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta obligada. ¿Cómo ve la situación política en España? ¿Complicada la formación de gobierno? Pues la veo con mucha preocupación. Creo que por primera vez tenemos más de un tercio del Parlamento en manos de fuerzas políticas que cuestionan desde un ángulo o de otro, y además desde ángulos distintos, la Constitución. Creo que es un peligro para la estabilidad política y la gobernabilidad y la prosperidad, y creo que ya se empiezan a vislumbrar posibles núcleos de acuerdos de gobierno que me preocupan, en tanto en cuanto nos encontramos en una situación económicamente complicada, con unas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que nos llevan a nivel mundial a una vuelta al 2009, y creo que la cuestión no es solamente si puede haber un acuerdo de gobierno, sino qué acuerdo de gobierno. ¿Garantiza un acuerdo de gobierno no solo la gobernabilidad, sino la estabilidad y la prosperidad del país, sí o no? Es imposible determinar una cifra exacta, pero usted habla de cerca de unos 400.000 dirigentes. ¿Sobran políticos en España y personal que los asesora? Sí, yo creo que somos uno de los países que tenemos no solamente más políticos, sino más políticos con más asesores y más personas puestas a dedo en la administración por parte de los propios políticos, que se dedican no a ejercer el control sobre los políticos en nombre de los ciudadanos, sino que son instrumentos de poder de los propios políticos. De todas maneras, a mí lo que me preocupa no es solo el número de políticos y de asesores, sino la enorme cantidad de poder que se concentra en las manos de esos políticos y esos asesores, un poder que nunca debieron de tener, porque el poder tiene que estar en manos de los ciudadanos. ¿Serían nuestros políticos capaces de renunciar y eliminar el aforamiento de nuestro ordenamiento jurídico? Pues espero que sean capaces, porque los aforamientos son un anacronismo. Yo cada vez que intento explicar en el extranjero en qué consiste el aforamiento, para qué sirve y por qué lo tenemos, es casi imposible explicarle a una persona que no sea de España por qué mantenemos esa figura tan arcaica que en conjunción con la politización de la justicia simplemente sirve para dar privilegios a los políticos y que ha contribuido de manera definitiva a camuflar la corrupción, y espero que se elimine pronto y que además me parece que tiene que ser relativamente fácil eliminarlo. A nivel general quizá exija una revisión de la Constitución, pero desde luego a nivel de las comunidades autónomas se podría hacer de una manera muchísimo más sencilla. Ya se está empezando a considerar en algunas, y lo que es sorprendente que todavía mantengamos es el que haya aforamientos que se les aplica a los políticos fuera del ejercicio de las funciones de su cargo. Eso es inexplicable. Durante este año en el que hemos vivido varias campañas electorales, hemos visto cómo importantes empresarios han participado mostrando sus preferencias. ¿Cómo ve la intromisión del mundo económico en la política? Bueno, yo creo que los empresarios, como cualquier persona individual, puede tener preferencias políticas y está en todo su derecho de tener preferencias políticas. A mí me preocupa muchísimo más la influencia de los políticos sobre los empresarios
que la de los empresarios sobre los políticos. Yo creo que parte de lo que se genera en España es, con este sistema que tenemos que concentra tanto poder en los políticos, es un círculo vicioso por el cual los políticos utilizan a menudo la reglamentación de los mercados simplemente para ejercer su poder sobre esa clase económica y simplemente ir acaparando cada vez más poder. Y creo que es imperativo que empiecen a soltar lastre. Y de todas maneras creo que cuando nos quejamos de esa influencia por parte de los poderes económicos, digamos, sobre los políticos, hay medidas muy sencillas que ya se ponen en marcha en muchísimos otros países comparables a los nuestros, como la transparencia y las consultas en los procesos legislativos, que parece mentira que todavía no los hayamos adoptado en España, y si muchos de los ciudadanos de países de nuestro entorno pueden tenerlos, no sé por qué nosotros nos tenemos que conformar con no tenerlos. La nueva política basada en redes sociales, en vídeos llamativos, ¿ha hecho que los políticos hayan perdido el contacto directo con sus votantes? Yo creo que en España no podemos echarle la culpa de esto a las redes sociales. Yo creo que la distancia entre los políticos y los ciudadanos en España procede de mucho, mucho antes de la aparición de las redes sociales y de la digitalización, y simplemente con ver todo el boato y toda esa gran deferencia con la que tratamos a nuestros políticos, pues es una clara evidencia de que desde todo el inicio de la democracia seguimos tratando a los políticos con muchísima distancia. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el sistema educativo. ¿Por qué seguimos anclados en el pasado? ¿Cómo podríamos actualizarnos? Bueno, yo la verdad es que he oído hablar durante mucho tiempo ya a dirigentes de distintas fuerzas políticas sobre la necesidad de un pacto de Estado sobre la educación, que a mí me parece una fórmula posible, pero la verdad es que creo que también a veces los políticos hablan de pactos de Estado sobre educación como una manera de pasarse la pelota los unos a los otros, y a mí me gustaría mucho más ver propuestas decididas de reforma por parte de cada uno de los partidos políticos, y no solamente declaraciones de intenciones, sino realmente propuestas concretas. A mí la parte de la educación que me parece que es absolutamente urgente ahora mismo, si no queremos descolgarnos de esa nueva fase económica que ya está vigente en muchos países y a la que nosotros todavía no nos hemos enganchado, esa nueva fase tecnológica, es la reforma de la enseñanza universitaria, donde creo que nuestras universidades pues siguen ancladas en un sistema muy del pasado que muchos otros países ya están actualizando y que nosotros seguimos empeñados absurdamente en mantener. ¿Cómo se percibe fuera de España lo que está ocurriendo en Cataluña? Pues se percibe con preocupación cuando se ven las imágenes de lo que ocurre en las calles de Cataluña. Yo creo que muchos otros países están viendo el efecto que tiene en ellos mismos. Tenemos hoy el ejemplo claro de Francia y lo que está ocurriendo en la frontera. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupa es la falta de conocimiento y de entendimiento por parte de muchos países de nuestro entorno de lo que está ocurriendo en Cataluña, y creo que todas las explicaciones son pocas sobre la firmeza que hay que tener sobre el mantenimiento del orden jurídico nacional. Miriam González, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Finalmente, el juez imputa a Francisco González por los pagos a Villarejo. La expresidenta del BBVA habría ordenado al excomisario espiar a líderes políticos y empresariales. Hablamos de todo ello con Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Era algo previsible y González dejó todos sus cargos en la entidad financiera el pasado mes de marzo. Buenas noches, Salva. Efectivamente, lo primero lo pidió ayer la Fiscalía Anticorrupción y hoy lo ha concedido el juez de la Audiencia Castellón. Es un hecho. Francisco González, el que fuera durante 18 años presidente del BBVA, está imputado por el caso Villarejo. Ya saben, el que era comisario de policía y vendía servicios de, entre comillas, seguridad, que consistían en espiar llamadas telefónicas, hacer seguimientos. De todo eso hay pruebas que se recogieron en las oficinas de Villarejo y demostración de que el banco le tenía contratado para esos menesteres que rayan, que presuntamente son delito. Las escuchas ilegales lo son, por ejemplo, los seguimientos, etcétera, etcétera. Es la gran pieza del BBVA que cae en este asunto. Primero fue su hombre fuerte de seguridad, el también
excomisario policiaco Corrochano, después fue el jefe de riesgos Antonio Béjar y el lunes prestará declaración Francisco González en calidad de imputado por haber hecho esas contrataciones con esos fines. Vamos a ver en qué queda esto, pero es muy sintomático que en el Consejo de Administración del BBVA, que es enorme, solo haya 4 consejeros que no tengan nada que ver con la larga etapa de gobierno de la entidad de Francisco González. Veremos a ver si el juzgado de la Audiencia Nacional no imputa al Consejo en su totalidad. Esto está por ver, ya lo tendremos en cuenta. Xavier, gracias y muy buenas noches. ACS renueva los 2.100 millones de su financiación sindicada hasta el año 2024. De esta forma, el grupo ha acordado con 45 entidades españolas y extranjeras una notable extensión en el vencimiento de su deuda sindicada. La constructora ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores el acuerdo con la banca para renovar su contrato de financiación. El nuevo plazo de amortización alcanza hasta el 13 de octubre del año 2024. Subiendo desde la anterior fecha del 13 de junio de 2022. También suben de 41 a 45 los prestamistas. La estructura de esta financiación se divide en 2 tramos, un préstamo de 950 millones y una línea de liquidez de 1.150 millones. La constructora ha señalado que el contrato contempla una prórroga de 2 años y que la negociación ha conseguido reducir los márgenes. Un gran manto blanco cubre hoy muchos puntos de España que se encuentra en alerta por frío. Mañana bajan estos niveles de alerta al igual que las temperaturas. Los termómetros no van a marcar más de 10 grados. Temporal invernal y aún estamos en otoño. A muchos han pillado por sorpresa esas primeras nevadas que se han visto hoy en varios puntos de España. El crío está gozándola, pasándose la teta. De momento, 38 provincias tienen avisos amarillo, naranja y rojo debido a nevadas que pueden acumular hasta 40 centímetros. Algunos no llevaban cadenas y se han quedado atrapados. No les ha quedado más remedio que empujar, pero a todo hay que sacarle el lado positivo. Aquí es la primera vez, hemos estado más en estaciones de esquí y demás, pero aquí sí es la primera vez. Veníamos con ganas de ir un poco a la estación, pero vemos que está cerrada todavía. Así que nada, pues a disfrutar de la nieve con el niño. Estos primeros copos se deben a la llegada de un nuevo sistema frontal atlántico que se desplaza del noreste a sureste y que va a dejar precipitaciones en la mayor parte de la península. Uno de los puntos donde la nieve ha caído con intensidad ha sido el puerto de Lunada, en Burgos. Los hosteleros esperan que con este impulso les venga bien la temporada. No es la primera ha sido la semana pasada, ha sido pequeñita. Esta de momento pues no es muy grande. Y bueno, esperemos que la temporada venga bien, si Dios quiere, y sea la primera de muchas y sea un buen invierno. Y en la serranía de Cuenca ha sorprendido esta mañana a multitud de turistas en el paraje de la Ciudad Encantada. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el oeste de la península. Las mínimas también descenderán. Y atención porque se esperan heladas en las zonas de montaña que serán más intensas, como siempre, en los Pirineos. Hugo Carvajal ha huido de España, es lo que cree la Policía Nacional. La audiencia acordó el viernes entregarla a las autoridades de Estados Unidos, pero de momento no ha podido ser localizado. Sospechosa fuga, ya que los agentes se plantaron en su domicilio 4 días después de conocer esa decisión judicial. China, Rusia y Cuba siempre han defendido el régimen chavista, pero parece que España se suma a esa lista de aliados. José Javier Esparza, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues sí, la verdad es que lo que ha pasado con el general Hugo Carvajal pone efectivamente a España dentro de la órbita de los principales soportes del régimen venezolano. Y así lo han entendido los norteamericanos, que han dicho que es una gran vergüenza textualmente para España. ¿Qué ha pasado? Fundamentalmente que hemos dejado que se escape, por lo menos, que igual hasta lo hemos provocado, que se escape uno de los principales encausados por la justicia norteamericana por el tráfico masivo de droga, de armas y de dinero desde la Venezuela del chavismo hacia el resto del mundo. Como eso coincide con todo lo que hemos conocido de la mediación de Zapatero con Venezuela, la mediación de Garzón, que era abogado, por cierto, abogado de Carvajal, hizo la estrategia jurídica de defensa de este que se ha fugado, la financiación, que evidentemente nos consta, de partidos políticos como Podemos en España. Como todo eso se junta, el balance global es que la relación entre la Venezuela de Maduro, autoritaria, dictatorial, comunista, y la izquierda española está mucho más cerca, es mucho más estrecha de lo que debiera.
¿Y de aquí cómo se sale? Bueno, de momento contándolo, porque lo asombroso es que la gran mayoría de los medios de comunicación a este asunto no le están prestando la menor importancia. A lo mejor porque uno de los implicados, un abogado venezolano, testigo del lavado de blanqueo del petróleo venezolano en la embajada española en tiempos de Zapatero, ese abogado, digo, mira tú por dónde, se suicidó antes de declarar. Cosa nuestra. Gracias, José Javier, y muy buenas noches. Y desde los comicios generales, Bolivia está sumida en una profunda crisis que ya deja un balance de 10 muertos. Protestas que inicialmente fueron en contra de Evo Morales por las denuncias de fraude para lograr su reelección y que continúan tras la dimisión como presidente y posterior asilo en México. 8 de los fallecidos han muerto por armas de fuego, los 2 últimos de 20 años. El Instituto de Investigaciones Forenses ha confirmado el balance de víctimas, señalando que 4 de ellas son de Santa Cruz, 3 de Cochabamba, 2 de La Paz y 1 de Potosí. Yanín Áñez, que era la vicepresidenta segunda del Senado, se proclamó presidenta interina el martes ante la renuncia de los que la antecedían en la línea sucesoria. Su sucesión fue... Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Bueno, ayer saltó la noticia en todos los medios de comunicación, el titular de que el Daesh se fijaba en Madrid, lanzaba una amenaza directa y marcaba incluso objetivos, pero esto no debe sorprendernos, es algo más que habitual, ¿no? Sí, hay que reconocer que además de ser muy habitual suele ocurrir en muchas ocasiones cuando hay algo externo que ayuda a que se lancen a dar un comunicado, ¿no? En este caso fue porque el miércoles pasado la Comisaría General de Información de la Policía Nacional detuvo a un iraquí nacionalizado español por pertenencia al Estado Islámico. En este caso además es pertenencia, realmente es pertenencia, no es un iluminado que se ha autorradicalizado por internet, etcétera, etcétera, que son igualmente peligrosos. En este caso era parte de la organización y era un remesador. Lo hemos hablado alguna vez en esta casa, son aquellos que se dedican a recaudar fondos y enviarlos a los lugares en conflicto, y en este caso los enviaba a Siria para que terroristas del Estado Islámico pudieran darles el dinero necesario para volver a Europa, los famosos retornados, incluidos algunos a España, con lo cual es una buena noticia, con lo cual esta es una reacción normal. Estar enfadados, pues la reacción normal es lanzar un comunicado amenazante concretamente sobre Madrid. Cerdos infieles, atacaremos cuando menos lo esperéis, etcétera, son varias de las perlas del comunicado. ¿Hay amenaza? No hay que minusvalorarlo, pero hay que ponerlo en contexto. Ha habido una detención, la reacción es un comunicado amenazante, y ahí son muchas las amenazas que recibimos, tanto a nivel occidental, europeo como español, con lo cual la amenaza no es necesariamente mayor que antes del comunicado. Hay una amenaza permanente porque estos grupos están continuamente intentando atentar contra nosotros, con lo cual hay que tener cuidado, pero el mismo que antes. No es que no le daría importancia, pero no le daría mayor importancia en cuestión de la amenaza concreta. Muntasir Media es el canal a través del que el Daesh difunde este tipo de mensajes y amenazas. ¿Pero qué es realmente? ¿Quién lo conforma? ¿Quién lo controla? Bueno, estas cadenas de comunicación que editan vídeos y los emiten, estos comunicados, estas amenazas están vinculados al Estado Islámico, en alguna ocasión directamente y en otra ocasión muy indirectamente, ¿no? Al-Muntasir ha estado emitiendo comunicados especialmente, sobre todo durante 2018 y 2019, ¿no? Se componía de una sola persona, que fue detenida en un marroquí, también nacionalizado en español, como tantos otros, aunque luego dirán, no, es que es español, ya bueno, es español, pero de origen marroquí, ¿no? Lo de siempre. Y fue detenido a principios de octubre. Lo que pasa que entonces se anunció que se había desmantelado Muntasir Media, cosa que no es verdad, porque cortada la cabeza de una serpiente surgen otras, ¿no? Como la hidra. Fue detenido en Parla, y además en este caso no solamente él se encargaba de editar estos vídeos y enviarlos por toda el ciberespacio, es que además estaba planeando atentar él mismo o con otros colaboradores, y se han encontrado explosivos ya en estado avanzado y chalecos explosivos para poder atentar en España. Luego fue un golpe de octubre importante. Como digo, anunciaron que se había desmantelado. La realidad es que no es así, porque volvemos a tener comunicados de Muntasir Media. No necesariamente tiene que ser un sucesor
propiamente de esa cadena, porque basta con que tengas conocimientos de redes y te apuntes diciendo, bueno, pues yo soy Muntasir Media, ¿no? Repito que ha habido comunicados a lo largo de todo este año. De hecho, llevamos, yo creo que más o menos esta debe ser una decena, debe ser la número 11, 12, 10 como poco, de los comunicados de Muntasir, solamente de Muntasir, a lo largo de este año, con lo cual, bueno, que este año no están siendo demasiados, ¿no? En abril animaban a atentar en Semana Santa en España, también recuperación del Al-Ándalus. En mayo atentar en las Vascongadas, hablaban de que somos vuestros hijos que pronto atacarán, estamos entre vosotros. En agosto amenazaron a un juez de la Audiencia Nacional con frases como morirás con una bomba lapa, y en octubre hemos tenido nada menos que 4 amenazas posteriores también a la detención del supuesto único miembro de Muntasir, con lo cual, bueno, hay que ponerlas también, como digo, en perspectiva. Sin duda, Israel y el movimiento de la yihad islámica han acordado un alto al fuego para poner fin a esos enfrentamientos en Gaza. ¿Qué se estipula en ese acuerdo? Este es otro conflicto recurrente, ¿no? Igual que el yihadismo, este es el Palestina e Israel. A pesar de que se llame movimiento de la yihad islámica de Palestina, y tenga el componente yihad, no es realmente una amenaza yihadista. Israel está muy tranquilo en estos años de guerra en Siria e Irak, con Estado Islámico, etcétera, y Al-Qaeda y Al-Nusra y demás, porque en el fondo se están peleando entre ellos, por así decirlo, árabes, musulmanes, y a Israel le están dejando tranquilo, y eso es verdad que le están dejando tranquilo. ¿Dónde tiene su problema principal en estos momentos, en estos años? Lo ha tenido en el sur, lo ha tenido en Gaza y en Cisjordania, es decir, el problema es palestino. Es verdad que son grupos palestinos que se radicalizan, que se convierten en terroristas y que, por lo tanto, al final abrazan el islamismo, abrazan en cierta medida la yihad, pero no es un problema yihadismo clásico, es un tema palestino, ¿no? Los territorios palestinos que gobiernan o autogobiernan relativamente o totalmente, los palestinos están separados geográficamente en dos: la famosa franja de Gaza en la frontera con Egipto y luego la Cisjordania, ¿no? Y en este caso estamos hablando de Gaza, donde hay dos grupos principales. El principal es Hamas, el famoso grupo Hamas, político pero también terrorista, que gobierna con mano de hierro la franja desde que dio un golpe de Estado hace unos años. Y hay un grupo menor, que es este movimiento por la yihad islámica palestina, que repito que es menor, es muy parecido a ellos, tiene una diferencia muy notable, y es que está financiado casi exclusivamente por Irán. Es el brazo, por así decirlo, armado de Irán dentro de Gaza para atacar a Israel, que es uno de los mantras que tiene Irán, que es la destrucción del Estado de Israel. Este alto el fuego, básicamente, como preguntabas, consiste en no me tires cohetes con tus lanzacohetes y yo no te tiraré bombas con mis aviones. Punto. Ese es el contenido básicamente del alto el fuego. Otra cosa es que el líder de la yihad islámica palestina pone 3 condiciones, pero no afectan al alto el fuego, pone 3 condiciones para resolver permanentemente el conflicto. Una es que se acaben los asesinatos selectivos, porque el origen de este conflicto de 2 días ha sido precisamente un asesinato selectivo por parte de Israel a este grupo, a un líder de este grupo, que se acaben los disparos a las personas que protestan en la frontera, y que se ponga fin al bloqueo que sufre Gaza desde hace unos años. Pero bueno, esto no son condiciones para el alto el fuego, son condiciones a posteriori para resolver el conflicto. Como bien decías, estos enfrentamientos se produjeron tras la muerte de Al-Ata. ¿Quién era realmente este terrorista? Bueno, este es un palestino, naturalmente, nacido en Gaza, también naturalmente, si estamos hablando de este grupo, que se unió muy joven a las brigadas Al-Quds. Las brigadas Al-Quds son realmente el brazo armado de la yihad islámica palestina. La yihad islámica palestina, como todos estos grupos, pues funciona como un partido político y afirma ser un partido político. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones el brazo armado de estos grupos se llama igual, pero en otros, como es el caso, se llama distinto. Y el brazo armado son las brigadas Al-Quds, y este hombre creció como terrorista dentro de estas brigadas y fue ascendiendo hasta llegar a ser, en estos momentos, cuando ha sido muerto, era el jefe de las brigadas Al-Quds, con lo cual no era un cualquiera, no era un líder más, no. Era el jefe de la rama terrorista, de la rama militar de esta yihad islámica. Y además el hombre de Irán en Gaza, el hombre de mayor confianza de los iraníes en la franja.
Se le considera responsable de los últimos ataques, naturalmente, como líder de las Brigadas Al-Quds, de los últimos ataques sobre Israel. El ultimísimo de ellos fue en septiembre, y los israelíes afirman que planeaba otros más, lo cual no es de extrañar, porque se están atacando, pues septiembre ha sido el último, pero seguramente estaría planeando, como afirman, otros ataques. Y es curioso porque Israel tiene una especie de alto el fuego, digo especie porque de vez en cuando unos y otros se lanzan algún cohete, algún bombardeo, pero básicamente hay un alto el fuego entre Israel y Hamás, y de hecho Hamás no se ha involucrado, es decir, Israel ha estado bombardeando en Gaza, y Hamás, que gobierna Gaza, que son los bienes de Gaza, que son la fuerza fuerte, el grupo terrorista fuerte en Gaza, no ha movido un dedo para ayudarles, porque en el fondo son rivales, con lo cual cualquier debilitamiento y ataque de Israel sobre sus teóricamente aliados que comparten el mismo objetivo, pues bueno, jamás se ha quedado quieta, se ha puesto de perfil y bueno, esto cree que le va a ayudar. ¿Cuáles eran los objetivos de estos ataques israelíes? Bueno, los objetivos, todo tipo de objetivos de la yihad islámica palestina en Gaza, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos tienen identificados a los miembros, a muchos de los miembros, especialmente líderes y demás, y cuarteles generales y tal. Tienen una permanente obsesión lógica de identificar objetivos y los tienen identificados. Una vez que hay que tomar represalias, en este caso han sido cientos de cohetes que han atacado Israel, como respuesta a este asesinato selectivo de este líder, pues lanzan una serie de centenares de cohetes. Israel ataca a esos objetivos que tenían ya prefijados, que tenían ya estudiados, ¿no? Principalmente, ¿dónde atacan a los líderes? Les atacan en su casa, con lo cual es verdad que son objetivos, son ataques quirúrgicos, pero destruyes la casa y si está su mujer y sus hijos, pues su mujer y sus hijos se van al más allá también con él. A veces en su lugar de trabajo, si tiene un trabajo aparte de tal, y en ocasiones es verdad que sí que son los posiciones, propiamente posiciones de cohetes, si las han identificado, algún cuartel general, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que al final hay un número, en este caso no ha sido muy elevado, pero un número de bajas colaterales que sí se pueden llamar puramente civiles, y que como siempre pues hay protestas, ¿no? Ellos lo llaman necesidad de supervivencia, y estas son esto es lo que el mismo primer ministro, el presidente de Israel, afirman en sus declaraciones. Esto es necesidad de supervivencia y no hay otra forma. Y es verdad que posiblemente no hay otra forma de atacar a esos objetivos. No puedes enviar un comando, no puedes enviar una unidad militar y invadir toda Gaza. Pero desde el otro punto de vista, la otra perspectiva, se considerarían ejecuciones extrajudiciales e incluso asesinatos. Con lo cual, bueno, ahí está siempre esa discusión. El próximo lunes, partido amistoso entre Uruguay y Argentina. ¿Hay peligro o se va a poder jugar con tranquilidad? Ahí estará Messi en el equipo argentino y estará Luis Suárez en el equipo uruguayo, ¿no? Peligro, bueno, tanto que se está hablando de suspenderlo o posponerlo. De hecho, ambos equipos están tratándolo y viendo si hay posibilidades de buscar otra fecha, etcétera, incluso otro lugar, bueno, y es posible que el lunes no haya partido, lo veremos. Ahora, si se juega, las medidas van a ser excepcionalísimas, porque no es normal que haya este tipo de partidos de tan alto nivel, con tantas estrellas, y corren peligro, naturalmente, los jugadores y todo el equipo que rodea a los jugadores, ¿no? Con lo cual, las medidas van a ser, no voy a decir lo nunca visto, porque en Israel lo nunca visto no, yo creo que ya se ha visto de todo, pero van a ser muy, muy elevadas. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Se ha visto una estrella similar al Sol expulsada del centro galáctico. Este descubrimiento ha sido realizado por un profesor de una universidad de Pensilvania. Se trata de una estrella súper rápida porque viaja más de 6 millones de kilómetros por hora, desplazándose 10 veces más rápido que la mayoría de estrellas de la Vía Láctea, incluido nuestro Sol. Ha sido expulsada por Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el corazón de esta vía. Se cree que va a abandonar la galaxia y que nunca va a retornar a ella. A partir de ahora probablemente va a viajar a través del vacío del espacio intergaláctico durante toda la eternidad. Desde su descubrimiento hace apenas 2 décadas, los astrónomos se han preguntado el origen de las estrellas superrápidas. Con esta información, los astrónomos han podido seguir su viaje desde el centro de la Vía Láctea, donde acecha ese agujero negro de 4 millones de masas solares. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero las dejamos con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.